Hola a todos, bienvenidos sean nuevamente a este programa Más Católico que Ayer, en donde vamos a compartir un tema muy importante para todo buen católico. Nos encontramos acá nuevamente con el Padre Salvador para poder conversar acerca de este maravilloso tema. Padre, buenas noches, Jonathan. Para ti y también un saludo muy especial para cada uno de los seguidores de este canal Más Católico que Ayer. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas ideas en torno al Santo Rosario. Estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen María. Así es, y bueno, en honor a ello, pues hemos escogido este tema para poder compartir y aclarar muchas dudas, creo yo, que hay en el pueblo católico, porque pues yo entiendo que el rosario no es veneración a María, es que a través de María llegamos a Jesús. Por supuesto, porque sucede que cualquiera, cristiano, católico o no católico, que busque cuáles son los misterios que se celebran o que se rezan en el Santo Rosario, si los pone en fila cada uno de los 20 misterios, se va a dar cuenta al final que más que rezar a la Virgen o de la Virgen, es hacer oración con el Evangelio. Es un resumen del Evangelio. De la vida de Jesús, por supuesto. Padre, ¿tiene idea usted de cuándo inicia a utilizarse el rosario en la iglesia? Sí. Más o menos a finales del año 1100, principios de 1200, surgió por una situación histórica particular. Sucede que en el sur de Francia y norte de España, son fronteras de esos dos países, surgieron unas herejías, cristianos que estaban predicando algunas cuestiones malas en torno al Evangelio, no con mala intención, sino con buena intención, pero que no era lo correcto. No estaban de acuerdo a la enseñanza bíblica, a propósito sobre todo de la creación del mundo, e incluso surgieron algunas ideas en torno a que no todas las cosas creadas eran creación de Dios, sino que incluso se atrevían a atribuirle que algunas cosas de este mundo eran como criaturas, entre comillas, del demonio, ¿verdad? Es particular eso porque me viene a la mente una pregunta que se hace, ¿no? Las cosas feas, ¿por qué las cosas feas de este mundo se las podemos atribuir a Dios? Pero porque le damos como algo de lo malo, ¿no? Lo atribuimos a lo malo. Correcto, entonces las cosas feas o las cosas malas de este mundo se les atribuyen como una creación al demonio. Entonces, en torno a esa idea, no es la única, pero quizás una de las ideas más fuertes, hubo un concilio en el año 1214, cuarto de Letrán, que determinó tajantemente una doctrina diciendo que todos los seres creados provienen de Dios y de nadie, o sea, no puede haber dos creadores, digamos. Entonces sucede que en Guzmán, se llama un pueblo en el norte de España, zona de Burgos, provincia de Burgos, surge Santo Domingo, que se conoce así, Santo Domingo de Guzmán. Guzmán es un pueblo, nosotros lo conocemos como apellido. De hecho yo creí que de Guzmán, es apellido. Sí, pero los apellidos provienen así, es un topónimo, Guzmán. Entonces Santo Domingo de Guzmán ocurre que quería él evangelizar, pero se encuentra con que había muchísima gente analfabeta, que no podía leer, que no podía escribir, y entonces se les hacía difícil, naturalmente, acceder a clases o a leer incluso la Sagrada Escritura, y Santo Domingo de Guzmán tuvo esta genial idea, inspiración del Espíritu Santo, de resumir el Evangelio poniendo en una línea los misterios de la vida de Jesús, y para meditarlo acuña allí la oración del Padre Nuestro, Dios te salve María y Santa María. Entonces, así es como surge, digamos, esta oración del Santo Rosario. ¿Siempre ha sido 10 y 10? ¿10 Padres Nuestros? ¿Siempre? No. Es un Padre Nuestro y 10 veces el Ave María. Sí, desde el principio, Santo Domingo de Guzmán confeccionó, por decirlo de esa manera, el Santo Rosario de esa manera. Tal y como lo hacemos. Como lo hacemos en la actualidad. En el presente. Sí. Padre, el Rosario está dividido en tres tipos de misterios. Actualmente 4. 4 tipos de misterios. Sí, fíjate que estuvo en 3 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Eso fue hasta el año
si no me equivoco, fue el año 2005. Ah, es reciente. Muy reciente, hace 20 años. El Papa Juan Pablo II, antes de fallecer, dejó instaurado para toda la Iglesia un cuarto grupo que se llama Misterios Luminosos. Entonces, fíjate qué interesante. Misterios gozosos realmente tratan prácticamente de la infancia de Jesús. El anuncio, el nacimiento, la presentación, Previo. la infancia de Jesús. Luego están los misterios, tendrían que ser los misterios de la luminosos, los que instauró el Papa Juan Pablo II, que no existían. Y San Juan Pablo II crea estos misterios luminosos pensando en la vida pública de Jesús. Y ahí, por ejemplo, cuando él se convirtió en la luz, digamos, de muchos, por eso sí, sí. luminosidad. Entonces, está el bautismo de Jesús, el primer milagro en la boda de Caná, es decir, cuando Jesús se va haciendo el público como Mesías. En tercer lugar están los misterios dolorosos, que recuerdan toda la pasión y muerte de Jesús. Y en cuarto lugar están los misterios gloriosos, que son ya la resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, etc. Entonces, esas son las 4 partes en las que está dividido el Santo Rosario. Ok, interesante, eso no lo sabía. No lo sabía. Que era reciente ese. De hecho, yo creí que eran 3 siempre. Había creído que eran 3. Quizá todavía hay muchos cristianos, incluso católicos, que quizá todavía dicen, ¿y de dónde los misterios de la luz? Claro. Pero son 4 grupos. Ok. Aparte de eso, padre, normalmente en el rosario, de repetir los misterios, de meditarlos, también se le agregan otro tipo de oraciones al rosario. Sí. Por ejemplo, cuando se termina, digamos, una cadena, sí, se le agrega otro tipo de oraciones. Realmente ha habido una evolución, pero fíjate que muy poquita, porque después de rezar los 5 misterios, hay oraciones por la Iglesia y un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Esto ha estado prácticamente siempre, ¿verdad? Y luego hay una oración por las almas del purgatorio, por los difuntos, que esa oración es la salve. Dios te salve, Reina y Madre. Esa oración, Dios te salve, Reina y Madre, surgió también en la época cuando surgió el rosario, por el motivo siguiente, que en aquella época, se llama Edad Media, de digamos año 800, 900, 1000, a 1500 más o menos, había en Europa muchísimos reyes y todo estaba estructurado según monarquías. Entonces sucede que la Iglesia, los fieles van adquiriendo la conciencia de que Jesucristo también es rey. Correcto. Y entonces, hay una situación lógica. Un rey nace de una reina. Entonces, esa fue un poco la idea por la que surge atribuir también a la Virgen María como reina. Reina de todo lo creado, quiere decir como la primera redimida de la creación. No es que la Virgen esté por encima de la creación, es una criatura. Pero la pasión, muerte y resurrección de Cristo viene a redimir todita la creación. Seres vivos y seres inertes y todito. Entonces, ¿por qué la Virgen es reina de todo lo creado? Porque es la primera criatura redimida por Cristo. Es un misterio que podría explicarse o comentarlo en otra ocasión, ¿verdad? Pero se llama la redención preservativa, porque antes de nacer estaba redimida. Entonces ocurre que por eso la Inmaculada. La Inmaculada. Entonces, después de cada parte del rosario, de los 5 misterios, súplicas por la Iglesia, la oración por los difuntos, Dios te salve, Reina y Madre, y las letanías. Las letanías son jaculatorias o títulos que se le dan a la Virgen y es una lista. Allí es una lista muy larga y es una lista naturalmente sometida a modificación. No ha sido así siempre. No ha sido así siempre. Fíjate, no sé si sabías, pero el Papa Francisco hace como 6 o 7 años acuñó 2 letanías. Sí, refugio de los migrantes y la otra me parece que es Reina de Misericordia. Entonces son 2 que no estaban, que las puso el Papa Francisco. Y eso es legítimo porque no es, el Santo Rosario no es palabra de Dios, no es
digamos, la palabra de Dios que no puede ser modificada. Es una oración de piedad, de devoción. Y lo que te comento del Papa Juan Pablo II y del Papa Francisco, ningún cristiano católico ha dicho, uy, el Papa aquí se equivocó. No, simplemente el Papa cuando acuña una oración o modifica algo, el Papa no es que él se levanta una mañana y dice, hoy le pongo esto. No, no, no. Claro. En el fondo, el Papa hace algo que los feligreses ya intuyen o lo hacen. Claro. Y que se debería hacer, digamos, en este caso, cuando no está todavía, ¿no? Así es. Ajá, porque se va actualizando de acuerdo a lo que se va viviendo, digamos. Sí. Padre, de hecho, usted mencionó algo hace un momento, porque igual los hermanos separados dicen, el rosario no es bíblico. Pero la verdad es que todas en este caso, las frases que se dicen en el Dios te salve María, esa frase es bíblica. Sí. Llena eres de gracia, eso claro, es bíblico. Por supuesto. Sí. Bendita tú eres entre todas las mujeres, es bíblico. O sea, sí, claro que sí. Y de igual manera con el... ¿Cuál sigue? El Santa María, Madre de Dios. Sí. Realmente Santa María es una consecuencia de lo primero. Claro. Es una oración, Santa María, Madre de Dios, porque si es Madre de Jesús, y cualquier cristiano, incluso que no sea católico, entiende que Jesús es Dios. Entonces María no puede ser solo madre de un hombre, sino que María es madre. Sí, correcto. Esa es mitad hombre, mitad Dios. Una herejía que imagínate del año 300, ya está superadísima, ¿verdad? Entonces, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Entonces, por ejemplo, en San Juan, si no me equivoco, es San Juan 14, 3, que dice, ¿no? He ahí a tu hijo. Entonces, como que Jesús le está diciendo a María que tiene que cuidar a aquellos que Él deja aquí en la tierra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿verdad? Entonces, es una oración de fe, de piedad, muy bonita. Entonces, pero sí, el Ave María es una oración bíblica. Y lo que tú decías, que alguien que diga que el rosario no es bíblico, realmente no ha leído o no ha visto. No, y porque dicen, es que son vanas repeticiones, porque se agarran de otro versículo ahí, que son vanas de repeticiones y todo eso. Pero la verdad es que, o sea, si cuando vemos a rosario desde el punto de vista como lo concibe la iglesia, es lo que usted mencionaba al inicio, una meditación de la vida de Jesús. Sí, correcto. A través de María, en este caso. Así es. Ajá, pero ahí es donde creo yo que muchas personas se confunden, ¿no? Que dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo y al final no llegan a nada. No, pero no es eso, porque realmente es una meditación. Yo no puedo leer, porque era la intención de Santo Domingo, ¿verdad? Que aquellos cristianos que no tienen el tiempo o no tienen la capacidad de poder leer todo el Evangelio, porque no pueden leer o porque no tienen el tiempo, etcétera, pero pueden meditar el Evangelio. Y de hecho yo admiro a la gente que se puede el rosario, o sea, y las letanías. Y yo, para poderme memorizar todo eso. Realmente eso se aprende, Jonathan, cuando uno se habitúa a hacerlo, se acostumbra a hacerlo, y cuando uno lo hace también con amor, con devoción. Mira, hay otro punto que quiero compartir a propósito del Santo Rosario, porque alguien podría decir, pero se lo inventó Santo Domingo y allí quedó, ¿verdad? Y le hacen caso al santo. Ocurre que en el año 1571 sucedió un episodio muy particular. Ocurre que los años previos, los musulmanes estaban invadiendo toda la zona de Jerusalén, y Jerusalén estaba custodiada por cristianos. Y después que invadieron parte de Jerusalén, Israel, todo aquello, donde estaban los santos lugares que los cristianos cuidaban, conservaban, comenzaron los musulmanes a invadir parte del continente europeo. Y el continente europeo era muy católico, pero muy católico, es tan católico que en una cuadra de una ciudad europea te puedes encontrar 6, 7 iglesias católicas. Así solo iglesias había. Solo iglesias, realmente, ¿verdad? Entonces, ocurre que
los musulmanes estaban invadiendo y fue cuando surgió la época de las cruzadas. Mucha gente ha escuchado hablar de las cruzadas de la iglesia y lo ven como algo malísimo. Y lo ven como algo malo porque hablan el tema de los asesinatos, las muertes, etc. Pero sucede una cosa, la iglesia o los cristianos no tenemos como principio de fe asesinar en nombre de la fe. Y sin embargo, los musulmanes sí. Por Alá. Ocurre que en la religión musulmana existe un pilar de la doctrina musulmana que se llama la Guerra Santa. Eso significa que la fe musulmana hay que imponerla aunque haya que hacer guerra. Entonces ese es un pilar de fe que en el cristianismo no existe. Entonces sucede que los musulmanes comenzaron en lo que hoy nosotros conocemos como Medio Oriente a asesinar y a matar toditos los cristianos que había, porque el que no es musulmán querían imponer su religión. Porque al que no es musulmán, el musulmán lo llama infiel. Ahora bien, entonces la Iglesia Católica en esos siglos 13, 14, 15, 16 se organizó en cruzadas. Cruzadas porque llevaban la cruz como estandarte. Y naturalmente para custodiar, para detener el tema de la invasión. Como digo, quizás se habla más de los asesinatos ocasionados por parte de los cristianos católicos, pero nadie se atreve a decir todos los asesinatos de los musulmanes. Y es delicado hablar acerca de las barbaries que han cometido los islamistas. Total, de que en 1571 ocurre una cruzada, el Papa da la bendición para que haya una cruzada para detener, frenar aquella invasión. Y sucede que en la zona antes de llegar a Turquía, hay un valle que se llama Lepanto, y vieron que venían los musulmanes e iban los cristianos, y los cristianos eran una minoría. Una minoría, y sucede que cuando los cristianos ven que ellos son bien poquitos en comparación con todos los que vienen, dice, estos nos van a devorar. Entonces dicen ellos que hay que regresarse, o sea, no pueden hacer frente, e iban echándose para atrás. En esa cruzada iban unos religiosos franciscanos con su traje color café, y entonces iban los franciscanos, y a alguno de ellos se le ocurre y les dice, pongámonos a rezar el rosario. Y se ponen toditos los cruzados con el Santo Rosario, porque no podían con las armas. Y se pusieron a orar, y se cuenta que tuvieron la aparición de la Virgen, el 7 de octubre de 1571. La aparición de la Virgen María, y muchos de los soldados de los cruzados presenciaron aquella aparición, y a la Virgen María rezando con ellos. Entonces sucede que ellos se pusieron a rezar el rosario, y los musulmanes se retiraron, a pesar de que eran una barbaridad. Esto que estoy contando no es solamente, parece ficción, pero no es una ficción. ¿Cómo se llama ese milagro? El milagro de Lepanto. De Lepanto, sí. La batalla de Lepanto. Se puede buscar eso, porque es histórico. La batalla de Lepanto. Entonces sucede que en esa ocasión vencieron a los musulmanes de esa manera. ¿Qué sucedió? Ningún cristiano puede decir qué les pasó a los musulmanes, ¿verdad? Que decidieron retroceder. Se retrocedieron. Entonces, cuando sucedió eso, se acuñó aquella letanía que dice auxilio de los cristianos. Así fue que agregaron esa letanía. A partir de ese episodio agregaron esa letanía auxilio de los cristianos. Y también surgió en esa época, o más adelantito también, el tema de la advocación de María Auxiliadora. Muy conocida, muy famosa en todo el mundo, la advocación de Santa María como Auxiliadora, que se celebra en mayo, el 25 de mayo.
Y Entonces, esa fecha del 7 de octubre es también una festividad de la iglesia. sí, la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario. Sí. El 7 de octubre se celebra la Virgen del Rosario. En honor a... En honor a esto que les he esa... contado. Entonces, ahora que estamos platicando acerca del Rosario, naturalmente había que comentar esto, ¿verdad? Ajá, Porque sí, claro. el 7 de octubre es una fecha en la que se celebra Nuestra Señora del Rosario. ¿Y por qué? Por esa aparición de la Virgen María rezando el Rosario junto con los que iban a las cruzadas. Padre, quizá lo conveniente es rezar el Rosario todos los días. Sí, sí. Es... Todos los santos, los papas, la Iglesia siempre nos ha recomendado rezar el Santo Rosario todos los días. ¿Qué le podemos recomendar a alguien que comienza a vivir su fe católica, que no se lo sabe igual que yo no me lo sé, los misterios, cuando tocan los gloriosos, los luminosos? Ajá. ¿Qué le podemos recomendar a alguien que inicia y que dice, pues no sé cómo hacer el rosario? Sí. Fíjate que en la actualidad existen muchas, bueno, en internet uno pone una guía para rezar el Santo Rosario y nos aparecen pero muchas. No son iguales, padre. O sea, porque igual yo he buscado y hay una que me sale diferente a otra. Fíjate que a veces depende de las traducciones que usan. Depende de la traducción que usan para la frase, por ejemplo, ¿no? El anuncio del ángel a la Virgen María. Pero igual, pero yo digo en las oraciones. Las oraciones. Ajá. O el orden, porque sí. Igual yo me recuerdo que uno que usted me pasó, un formato, traía incluso una oración a San Miguel Arcángel. Eso no te lo comenté, pero la oración a San Miguel Arcángel nos la recomendó también el Papa Francisco hace muy poco, que siempre hay que decirla en todos los rosarios. Esa era como opcional. Algunos la decían, otros no la decían. El Papa Francisco ya existía, pero no estaba como de regla hacerlo. De regla. En cambio, el Papa Francisco dijo que era de regla, que todas las veces había que hacer la oración a San Miguel Arcángel en el Santo Rosario. Entonces, para alguien que quiera adentrarse un poquito al rezo del Santo Rosario, puede buscar una guía y probablemente encuentre, digamos, diversos formatos, etc. Pero en líneas generales, una guía del Santo Rosario es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un acto de contrición. A veces allí aparece el credo. A veces unos ponen el credo, otros ponen el acto de contrición. Yo me arrepiento de todos los pecados. Los misterios, luego las súplicas por la Iglesia, un Padre Nuestro, 3 Aves Marías, la salve, las letanías y la oración bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, la oración a San Miguel Arcángel y santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería la guía básica. Básica. Pero al final, ya si hay más oraciones o tal, seguramente van a ser opcionales. Pero estas que te he dicho son las de regla. Al final, probablemente uno dice, es que yo lo quisiera hacer como lo hacen allá, pero igual, si está iniciando, no importa cómo lo haga. Sí, claro. La intención es que lo haga. Ese sería como el objetivo principal, por supuesto, hacer el rosario. Sí. Interesante compartir esa plática. Bueno, aquí me he enterado de ciertas cosas que yo desconocía. Claro acerca del rosario. Porque pues uno viene con esa idea, ¿no? De por qué repetirlo, por qué a María. Pero como decíamos al inicio, o sea, la intención no es eso, sino que es vivir o vivenciar valga la redundancia, la vida de Jesús. Sí, claro que sí. Entonces, en alguna ocasión he comentado esto y quizás sería un punto conclusivo también de nuestra conversación este día, que quien no ha experimentado algún milagro por intercesión de la Virgen o intercesión del Rosario es porque no se ha acercado suficientemente. Entonces, hay personas que quisiesen quizás con rezar una vez el rosario, que la Virgen hiciera no sé qué milagro. Que yo le diga que quiero. Exacto, entonces no es así. O sea, ¿por qué? Porque es una oración que en principio habría que aprenderla con fe, con devoción, rezarla con fe, con devoción, porque eso es lo que nos va a acercar y nos va a ayudar a nosotros a descubrir la intercesión de la Virgen María en nuestra vida. Entonces,
La idea que quisiera transmitir es esa, ¿verdad? Que quien no ha experimentado un milagro por intercesión de la Virgen es porque no se ha acercado a la Virgen a través de esta oración tan poderosa, tan bonita. Jesús en el Evangelio nos dice, tu fe te ha salvado. Entonces, bien interesante porque no es que lo va a salvar a usted o a mí, que yo ande el rosario, la camándula ahí en el carro, ¿verdad? Claro. Lo que me va a salvar es la fe con la que yo rezo. Con la que viva. Obviamente no estoy diciendo que no puedo andarlo, claro que puedo tenerlo ahí en el carro, pero cuando yo estoy esperando a alguien, o cuando yo estoy en un viaje muy largo, o cuando tengo que, estoy atravesando un momento difícil o alegre, pues yo lo que hago es quitar la camándula del retrovisor y ponerme a rezar, ¿verdad? Porque para eso es, si la tengo allí es porque yo quiero aprenderme el rosario y porque quiero rezarlo con fe y con devoción. Cuestión de adaptarse y acostumbrarse a hacerlo. Sí. Porque creo yo, bueno, a mí me pasó, lo como una experiencia personal, cuando me lesioné mi mano y estaba aquel dolor en la cama, o sea, ahí yo recé el rosario. Lo ponía en el teléfono y ahí iba repitiendo las cosas, ¿no? Correcto. Pero ya cuando me pasó, dejé de hacerlo. Ya lo dejaste. A muchas personas nos sucede claro. eso. No hacerlo solo por la necesidad de un alivio, de mejorar su salud o su situación, sino que de vivirlo por conocer o meterse más de lleno en la vida de Jesús. Pero fíjate, Jonathan, es bien interesante esto que tú dices, porque realmente tendría que ser la actitud del cristiano, orar siempre. Claro. En la adversidad y en la prosperidad. Claro, el agradecimiento, ¿no? Sí. También. Sin embargo, fíjate que la experiencia que tú me comentas es una experiencia, Jonathan, tan humana, pero tan humana como no tenés idea. ¿Cuándo recurrimos a mamá? Por necesidad. Cuando la necesitamos. Así nos pasa. Sí. Y la Virgen María es nuestra Madre del Cielo y muchas veces a muchos cristianos católicos nos pasa así, que acudimos a ella cuando la necesitamos. ¿Verdad? Entonces, está bien acudir cuando la necesitamos, pero también en momentos cuando estamos agradecidos y estamos bien de salud y las cosas van marchando, también acudir y darle gracias, ¿verdad? A través del Santo Rosario. Claro, esa parte de agradecer con el Rosario es igual, ¿no? Tiene el mismo valor. Creo que no necesitamos llegar a una situación grave, una situación que demande de mí aquella necesidad espiritual, sino que vivirla siempre. Y esa sería la intención que tiene el Rosario. Padre, final, palabras finales acerca de eso. Sí, el 17 de mayo de 1917, 13 de mayo de 1917, comenzaron las apariciones en Fátima. Y hace 2 días celebramos la Virgen de Fátima. Y en esas apariciones, la Virgen Santísima suplicaba y pedía muchísimo se rezara el Santo Rosario por la conversión de los cristianos. Una súplica tan importante, y muchas personas han dado testimonio de cómo el Santo Rosario ha ayudado a la conversión personal y a la conversión de quienes nosotros queremos. Entonces yo creo que es bonito conocer toda esta historia y de dónde viene, por qué se reza, quiénes lo han hecho. Bueno, está de más decirlo, el Papa Juan Pablo II, las imágenes que hay de él son con el rosario en la mano, y el Papa Benedicto XVI también, y los papas han sido personas, imagínate, ¿quién más importante en la iglesia que el Santo Padre? Y el Santo Padre acude al Santo Rosario. Entonces, la invitación a todos a que el rosario sea una oración que la hagamos con fe, con devoción, sabiendo que es la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, no sé, antes de cerrar, si es una orden o un grupo de sacerdotes o monjes que andan un rosario como, ¿sí? Como por su hábito, ¿no? Sí, sí. No recuerdo exactamente cómo se llaman, pero caballeros de la Virgen o algo así, conocidos aquí en El Salvador y en otras partes como los heraldos del Evangelio, que andan vestidos de caballero, un traje tal, etcétera, y ellos tienen el rosario, pero grande, ¿no? Sí, grande.
que cuelga, que eso tiene que ser cansado andar un ratito, pues bien, pero todo el día. En todo momento. Sí, y luego no solamente ellos, los heraldos, hay muchas congregaciones religiosas de hombres y mujeres que el Santo Rosario forma parte de su hábito. Sí, sí, así es. Solo era un comercial que yo creo que he visto eso por ahí. Así es. Bueno, no se les olvide suscribirse, darle like para que podamos llegar a muchas más personas y agradecer a todos aquellos que ven este programa. No es por nosotros, es para llevar más allá la enseñanza de nuestra fe. Sí. Que básicamente hay mucho católico que es católico por costumbre, así es, pero que su fe puede ser vulnerada en cualquier momento porque desconoce de muchas cosas que hacemos en la iglesia, del por qué se hacen y que simple y sencillamente la gente los hace por repetición. Ya, si veo que lo hacen, lo hago, pero lo importante es saber el porqué de las cosas. La iglesia siempre tiene un porqué. Sí. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros, compartiendo esta información, aprendiendo de la manera que como yo lo hago. Sí. Solamente decirles quizá que probablemente ustedes puedan darle compartir en el dispositivo a sus amigos, a sus familiares. Eso está bien, está importante, pero ocurre una cosa que tal vez alguno tenga la dificultad, que hay familiares o hay amigos que les deja estar mandando tanta cosa, tanta información de esto. Para alguien que le ocurre, para alguien que le suceda eso, yo le animaría a ver bien estos videos y a transmitir de palabra. Cuando haya ocasión, comparte estos contenidos que está conociendo, aprendiendo aquí junto con nosotros. Por esto que digo, que tal vez alguno pueda tener una dificultad, compartirlo está bien. Si usted tiene una buena aceptación de parte de los demás, pues comparte ese contenido con el link, pero si no, compártalo de palabra, frente a frente. Comparta la fe que usted está conociendo. De hecho, saludar a todas las personas que nos ven en los en vivos cuando transmitimos la misa, gente de, ahora teníamos de Portugal, Brasil, habían varias personas ahí escribiendo en portugués. Sí, sí. Teníamos gente de República Dominicana, de México, que muchas personas de México nos ven, y de muchísimos de Colombia, lugares, Estados Unidos. Venezuela estaba hoy presente también. Bueno. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente de la información, de las homilías y pues también de estos videos. Sirve mucho para edificar y seguir haciendo crecer la iglesia. De hecho, escuchaba antes de irnos a otro comercial que la población católica ha aumentado. Sí. Hace poco escuché eso, no recuerdo el dato, pero la población... Será interesante quizás dedicar un podcast a eso porque ocurre que año con año la iglesia hace un censo más o menos de la población. Yo aquí cada año mando el dato de cuántos bautismos, cuántas confirmaciones, cuántos matrimonios, entonces en base a eso la iglesia tiene un número. Y eso, bueno, gracias a Dios y gracias a las herramientas tecnológicas, creo yo que muchos sacerdotes están haciendo un trabajo en el sexto continente que es el internet y estamos llevando información que la gente desconoce y eso ha hecho que mucha gente deje de emigrar a una secta, a alguna otra denominación porque ha ido fortaleciendo su fe con esto. Entonces, qué bueno, es una gran noticia para la iglesia. Y pues a seguir trabajando para ahí. Por eso, ¿no? Porque también todos los que están viendo pueden ser parte de seguir haciendo que la iglesia crezca. Así es. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.